Buenas tardes a todos. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer hoy es darle una mirada a el continente africano en el siglo XXI. Vamos a tener dos temas en la clase de hoy. El primero de ellos es justamente entender qué papel está jugando África hoy en el sistema internacional y por qué no solamente Colombia, sino otros actores, tanto del norte global como del sur global, han empezado a mirar a África como con un interés renovado. Y la segunda parte nos vamos a dedicar a analizar un poco el proceso de integración en África, con una mirada específica a la Unión Africana y a las implicaciones que ha tenido la Unión Africana no solamente para África, sino para la gobernanza global. Les quería decir algo, si tienen preguntas durante la exposición, la presentación, lo que quieran, levanten la mano y me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿vale? Bien, cuando nosotros hablamos de África, generalmente lo que se nos viene a la cabeza son unos imaginarios particulares de violencia, conflictos armados, golpes de Estado, pobreza, VIH, etcétera. Es decir, históricamente hemos tenido una percepción negativa de África como continente y como ese lugar de subdesarrollo, de atraso, de conflictividad, de inestabilidad política, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿podemos seguir hablando de eso, de esa África hoy? Y la respuesta nos vamos a dar cuenta que es bastante diferente a ese imaginario que nosotros tenemos. En primer lugar, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el ascenso de países como China, Rusia, India, Brasil, dentro de la escena global, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil hablar de el ascenso de China y del desarrollo en China y del nuevo papel de China en el sistema internacional sin hablar de la relación de China con África. Lo mismo ocurre con India, lo mismo ocurre con Rusia, con Brasil, con países como Indonesia, como Turquía, que empiezan a mirar a África con otros ojos. Y resulta que África también como actor empieza a cambiar un poco su percepción del mundo y de cuáles son sus aliados. En ese orden de ideas, en primer lugar, estas dinámicas de neocolonialismo, es decir, de dominación política y económica después de la independencia, de la descolonización africana, en la década de los 60, se empiezan a replantear. Y se empiezan a replantear porque hay una percepción de que Europa, particularmente Europa, pero Estados Unidos también, está explotando, dominando a los países africanos y empieza a haber un sentimiento de rechazo hacia esas prácticas de Occidente y en consecuencia un cambio de percepción, sumado a un desencanto muy fuerte con las políticas históricas de cooperación internacional de Occidente con África, que están relacionadas con prácticas de dominación y que están relacionadas no con las necesidades reales del continente en muchos casos, sino con las necesidades que tienen los países donantes en términos de cooperación. Muchos países africanos están viendo en estas dinámicas de cooperación una forma más de dominación de Occidente hacia África, lo que nos lleva a una percepción de doble moral de Occidente sobre Occidente en sus relaciones con África, en la medida en que Occidente pretende ayudar, pero al mismo tiempo esa ayuda se convierte en unos escenarios, en unas herramientas para continuar con la dominación histórica de África y esta explotación de la que hablamos sumada a los condicionamientos, sumada a generalmente interferencia en asuntos internos, pero no solamente interferencia en asuntos internos en términos de política. Nos vamos a dar cuenta que muchos países de Europa y Estados Unidos han participado en la desestabilización de muchos países africanos. Lugares como Costa de Marfil, como Mali, Níger, Comoras, Gabón, han sufrido Chad han sufrido presencia militar y además han sufrido golpes de Estado financiados, planteados desde Occidente, organizados desde Occidente, implementados desde Occidente. Y esto nos lleva entonces a un desencanto muy grande de África hacia Europa, sumado a las prácticas comerciales inequitativas, salidas de capitales y estructuras de deuda injustas, y a los programas de ajuste estructural y reformas económicas que llegan generalmente desde Washington, Londres y París. Este es el escenario frente al que estamos o con el que estamos lidiando hoy de la percepción de África frente a Occidente. Ahora, ¿qué pasa?
que África empieza un proceso de cambio que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Unión Africana, un proceso de cambio en el que deja de ser receptor y empieza a ser un actor que es importante, un actor que nos plantea un mercado de cerca de 1.200 millones de personas, un mercado que en los últimos 30 años sacó a 200 millones de personas de la pobreza, es decir, 8 veces la población de Colombia. Un espacio donde los mismos africanos empiezan a superar vulnerabilidades, retos y dependencias comunes a otros países del sur global. Y en consecuencia, África empieza a ser o continúa siendo un receptor de cooperación para el desarrollo, pero también empieza a ser un donante de cooperación para el desarrollo a través de cooperación sur-sur. ¿Cómo podemos aprender nosotros en otros países del sur global de las experiencias africanas en términos de desarrollo? Estamos hablando de 53 países, 55 países, perdón, que empiezan a tener mayor influencia estratégica y diplomática. Son 54 votos en Naciones Unidas. Eh, en términos de unión con la Unión Africana, empezamos a tener un peso bastante grande en el sistema internacional y empiezan a haber estados que son importantes en términos de peso en el sistema internacional. Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia, Etiopía, Senegal, Ghana. Son países que empiezan a ser importantes, mucho más importantes de lo que eran antes, y en consecuencia aumentan la influencia estratégica y diplomática del continente. Y por último, estamos hablando de un espacio, de un continente con un número infinito de recursos naturales y de recursos energéticos. Estamos hablando de países muy importantes en términos energéticos como Guinea Ecuatorial, Nigeria, Gabón, Libia, Argelia, y desarrollos en términos de seguridad energética en otros lugares, sobre todo en la costa del Golfo de Guinea y en el norte de África. Y en términos de recursos, evidentemente la República Democrática del Congo, África Occidental con Liberia, Sierra Leona, Guinea y demás son extremadamente importantes. Quiere decir entonces que empezamos a reconocer la importancia de África y África ya no como un receptor o como un actor pasivo dentro del sistema internacional, sino como un actor mucho más importante que además empieza a cambiar las dinámicas de ese relacionamiento con el afuera. En ese orden de ideas, estos nuevos principios de relacionamiento que se basan sobre todo en la Unión Africana, pero que se basan sobre todo, lo vamos a ver más adelante, a partir del 94 con un proceso que se llama el Renacimiento Africano, nos plantea una África que empieza a disminuir sus relaciones con Occidente y empieza a aumentar sus relaciones con países en vías de desarrollo o países en desarrollo o países del sur global. Ahí es donde países que ya les mencioné, Brasil, Cuba, Argentina, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, India, Azerbaiyán, Indonesia, Corea del Sur, empiezan a ser importantes para África. Y empiezan a ser importantes porque estos países del sur global plantean un relacionamiento no de dominación, sino un relacionamiento horizontal, es decir, entre países iguales. Y en ese orden de ideas es percibido por África como un relacionamiento benigno y no colonial. No vuelven a aparecer, o al menos no de la misma forma, esas dinámicas de dominación que aparecían en el relacionamiento con Occidente, y en consecuencia hay una estrategia de beneficios mutuos, solidaridad e igualdad y sobre todo un tema de no injerencia o no interferencia en asuntos internos que para los africanos es súper relevante. Sumado a promoción de valores africanos, por primera vez empezamos a hablar de valores africanos y de la posibilidad de África de defenderlos en el sistema internacional y frente al sur global en particular, para contrarrestar esta presencia de Occidente histórica en el continente, identificando nuevos aliados que le permitan a África tener lo que ellos llaman unas políticas exteriores universales. Quiere decir que a diferencia de muchos países de Occidente que responden ante la diversidad o ante sistemas y regímenes políticos diferentes o un poco más autoritarios o incluso dictaduras, con sanciones o con ruptura de relaciones o con presiones para procesos de democratización, África, por el contrario, opta por unas políticas exteriores universales en las cuales yo respeto quién es el otro y respeto la forma de organización política del otro y lo que hago es relacionarme con él, no importa quién sea el otro, en términos de igualdad.
¿Para qué? Para consolidar este renacimiento africano, esta nueva África en el sistema internacional que nos lleva a un liderazgo, a una influencia en organismos internacionales que lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de África, en términos de la importancia del continente en el sistema internacional y particularmente en el sur global, nos vamos a encontrar 6 procesos que van a ser determinantes para este nuevo posicionamiento del continente africano. Y como lo vamos a ver ahora, son procesos que no solamente ocurren en África, sino que ocurren en gran parte del sur global y África es una parte importante de esos procesos, ¿vale? Entonces, el primer proceso que vamos a encontrar es un proceso de pacificación y estabilización generalizada en el continente africano. Ustedes este proceso de pacificación y estabilización lo ven en América Latina y lo ven en Asia. Lo ven en América Latina cuando vemos que las dictaduras del Cono Sur se acaban en los años 90. Lo vemos cuando vemos que los conflictos armados en América Central y en Perú se acaban en los años 90 y principios de los 2000. En Colombia ha habido debatible, unos procesos de pacificación también importantes. Esto también lo vemos en África. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a ver, acá, eso. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el continente africano en los últimos 20, 30 años, nos vamos a dar cuenta que dos de los grandes conflictos armados en África, que fueron Angola y Mozambique, conflictos de la Guerra Fría, se solucionan. El apartheid en Sudáfrica se acaba en 1994. En Zimbabue se acaba en el 80 y hay un proceso de pacificación. Se da la independencia de Namibia, donde también se acaba el proceso del apartheid. Se da la pacificación también de los países de Europa de África Occidental como Sierra Leona, Liberia y Guinea, que tuvieron unos conflictos armados importantes en la década de los 90. Se firma un acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía. Se pacifican países como Senegal con Casamance en el sur, Costa de Marfil se estabiliza, Ruanda con el genocidio ha tenido un proceso de estabilización importante, lo cual nos lleva a una tendencia, y yo creo que esa es la palabra fundamental para la sesión de hoy, una tendencia a pacificación y estabilización generalizada del continente africano. Para que ustedes vean que no son solamente datos en el aire, si ustedes miran el mapa de la izquierda, se van a dar cuenta de los conflictos armados que existían en África en la década de los 90. Estamos hablando de cerca de 30 y vemos gran parte del continente en rojo. Si nos vamos a 2025, vamos a tener que hoy tenemos conflictos armados en el Sahara Occidental, Libia, Sudán, Somalia y República Democrática del Congo. Con esto tenemos 5. Algunos meten Mali, podríamos meter Mali si ustedes quisieran, tendríamos 6. En cualquier caso, visualmente, vemos cómo pasamos de cerca de 30 conflictos armados a 5 y esto evidentemente nos habla de un proceso de pacificación y estabilización generalizada. Ahora, en términos ya no, aquí me quedó mal el título, mil disculpas. En términos ya no de conflictos, sino de democracia, derechos humanos y demás, es decir, de sistemas y regímenes políticos, vamos a ver que en el mapa de la izquierda, en los 90, la gran mayoría de países estaban en regímenes autoritarios, algunos de ellos en híbridos, y únicamente 2 países de África en democracias defectuosas. No teníamos ninguna democracia plena y el panorama, digamos, en términos generales de África, era un panorama de autoritarismos, ¿vale? Si nos vamos a 2025, el cambio es evidente. Todavía tenemos algunos regímenes autoritarios, norte de África, Sahel y un poco de África Central, pero empezamos a tener menos regímenes híbridos con Angola, Zimbabue, Uganda, Mauritania o Egipto, y tenemos un montón de democracias defectuosas. Para que ustedes vean, ese nivel de democracia defectuosa es el mismo nivel en el que aparecen países como Portugal, España o Italia o Grecia. Es decir, estamos hablando de países de la Unión Europea. Y encontramos el mismo nivel de democracia en algunos países de África que van desde Senegal y Túnez en el norte hasta Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Benín, Nigeria, Etiopía, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Namibia, Madagascar, etcétera. Y aparece algo bien interesante. 3 países de África con democracias plenas. Es decir, los mismos niveles de democracia de países como Suecia, Noruega o Islandia.
Estamos hablando de Botsuana, aquí en el sur, y estamos hablando de dos países insulares que no aparecen en este mapa porque son muy pequeños, que son Mauricio y Seychelles. Cuando miramos el mapa anterior de conflictos en África y el mapa actual de regímenes políticos, nos vamos a dar cuenta que la tendencia hacia la pacificación y la estabilización es clara, ¿vale? No quiere decir que haya un proceso absoluto de pacificación y estabilización, porque no es cierto. Sigue habiendo algunos conflictos y sigue habiendo regímenes autoritarios. Lo otro que quería contarles acá es que incluso en países que tienden hacia el autoritarismo, como por ejemplo Argelia, Marruecos o Angola, o incluso Gabón, lo que vamos a tener son autoritarismos diferentes a los autoritarismos anteriores. Es decir, ya no estamos hablando de unos autoritarismos cleptocráticos que se robaban todo el dinero, que no invertían en la población y que no tenían una responsabilidad frente a la población, y estamos hablando más de unos regímenes que tienden hacia lo que podríamos encontrar en países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, que son autoritarismos, pero que mejoran sus niveles de ingreso. Y en ese orden de ideas, países como Argelia, Marruecos, Angola o Gabón son importantes en términos de hidrocarburos. Angola particularmente es el segundo productor más importante de petróleo en África. Argelia es uno de los principales productores de petróleo y gas. Y con estos recursos empezamos a garantizar bienestar en la población. Vamos a ver más adelante cómo los indicadores económicos, políticos y sociales de África empiezan a incrementar considerablemente durante las últimas 3 décadas. Quiere decir entonces que incluso con regímenes autoritarios estamos hablando de regímenes autoritarios diferentes que tienen una aproximación diferente hacia su población y hacia el bienestar de su población. En segunda instancia tenemos lo que se llama el surgimiento de potencias emergentes. Al principio de la clase les hablé a ustedes de cómo África empezaba a solucionar vulnerabilidades, retos y dependencias relacionadas con el sur global o relacionadas con el desarrollo. Este surgimiento de potencias emergentes de lo que nos habla es que países africanos con recursos propios y con políticas públicas propias empiezan a solucionar problemas asociados al desarrollo en sus estados. Evidentemente, estos son los BRICS, los 5 originales, y ustedes aquí ven un progreso particular de Sudáfrica, que tenía unos índices de desarrollo humano bajos, y vemos cómo empieza a aumentar. El proceso es mucho más evidente en países como Brasil, India o China, pero no quiere decir que no sea evidente en Sudáfrica. Y no es el único. Tenemos otros países que empiezan a ser importantes. Ustedes saben que otros 2 países africanos entraron a BRICS, que son Egipto y Etiopía, y hay otros países con intenciones de entrar a BRICS como Angola, perdón, Argelia, Nigeria, Angola y algunos adicionales. Esto quiere decir entonces que hay otros países en África que están siguiendo este camino de solución de problemas asociados al desarrollo y que empiezan a surgir como potencias emergentes desde BRICS, que es uno de los foros principales, pero hay otros. CIBEX, que ya no es muy, ya no suena mucho, pero fue importante en Colombia, particularmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde aparecen Sudáfrica y Egipto, o los próximos 11, donde la gran mayoría son asiáticos, pero tenemos a Egipto y Nigeria en África y a México en América Latina, o incluso algunos países adicionales que, como les digo, hacen parte de esta tendencia del sur global, donde tanto en América Latina como en África, como en Medio Oriente, como en Asia, empezamos a ver estas potencias emergentes cada vez más importantes en el concierto internacional. Para América, ustedes generalmente van a ver 2 o 3 que son las potencias emergentes principales, llamémoslas así, y luego algunas potencias emergentes secundarias. Para el caso de América Latina, evidentemente Brasil y México las principales, Colombia, Argentina, Perú, Chile las secundarias. Para el caso de África son clarísimas las 2 principales, que son Nigeria y Sudáfrica, y después algunas secundarias como Argelia, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Angola o Senegal, sumado a Medio Oriente con las 3 fundamentales, Turquía, Arabia Saudí e Irán, sumado a otras secundarias como Emiratos Árabes o Qatar, y para Asia, evidentemente, India y China, y otras como Indonesia, Tailandia, Pakistán, Malasia, Corea del Sur, Bangladesh o Singapur. Y aquí ustedes ven entonces esta tendencia del sur global y no solamente en África. En términos de potencias emergentes regionales, Sudáfrica es tal vez el más importante hoy
no quiere decir que en 10 años vaya a ser el más importante, porque tenemos países como les decía, como Egipto, Nigeria o Argelia, que están creciendo a unas tasas mucho más altas que las de Sudáfrica, pero hoy Sudáfrica es sin duda la potencia media y regional por excelencia en África. Y Sudáfrica con unas características particulares. Sudáfrica pasa de ser un país paria con el que nadie quiere tener absolutamente nada que ver a ser de un día para otro una potencia media regional en África, es decir, una potencia emergente, confiable en el sistema internacional, particularmente en el sur global, y sobre todo con una autoridad moral importantísima en el sistema internacional que surge de su propio proceso histórico y del proceso nacional de reconciliación liderado por Nelson Mandela. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque Sudáfrica empieza a convertirse en esa voz internacional de África, por más de que muchos países africanos no les guste que Sudáfrica sea ese representante, Sudáfrica se convierte en un modelo a seguir, sobre todo en temas de resolución de conflictos. La imagen de Mandela va a ser fundamental, el ingreso a BRICS en 2010 va a ser fundamental también. La alianza de las tres democracias multirraciales del sur, India, Brasil, Sudáfrica, en IPSA también va a ser fundamental. La entrada de Sudáfrica como único representante inicial de África en el G20 también lo va a posicionar lo va a poner en un papel bien importante para la defensa de sus intereses y de los intereses de África en el sistema internacional. La presencia en otros espacios a través de megaeventos como el Mundial de Rugby del 95, el Mundial de Fútbol de 2010, su proyección internacional y su economía nos van a ubicar entonces a Sudáfrica como este gran líder africano. Y resulta que es que el papel de Sudáfrica es bien ambivalente. ¿Por qué? Porque tiene una percepción, tiene una imagen muy importante positiva a nivel global, pero al mismo tiempo tiene un montón de problemas adentro que hacen que esa proyección internacional tenga unos altibajos importantes. Aún así, cuando uno mira literatura sobre Sudáfrica, política exterior sudafricana, el papel de Sudáfrica en el mundo y demás, lo que se encuentra son estas palabras. El que pone el ejemplo, el mediador, el colaborador regional, el desarrollador, el protector regional, el diplomático, el constructor de paz, el facilitador, el multilateralista activo, en fin, incluso el hegemón regional o la superpotencia regional. Pero siempre uno encuentra este concepto de acá, el complejo de Mesías, y cómo Sudáfrica se plantea como ese gran líder, incluso cuando muchos países en África no lo reconocen o no les gusta este posicionamiento de Sudáfrica. Ahora, Sudáfrica ha tenido un par de retrocesos, particularmente en el gobierno de Jacob Zuma, que estuvo plagado de corrupción, que tuvo una política exterior errática, que se negó a darle la visa de entrada al Dalai Lama para no alterar su relación con China, que es su relación económica y política fundamental. Cuando se rehusó a capturar al presidente Omar al-Bashir de Sudán, que tenía una orden de captura por la Corte Penal Internacional, el fracaso de la misión de paz de Sudáfrica en la República Centroafricana, es decir, tuvo un montón de retrocesos que fueron importantes y que minaron un poco esta proyección internacional de Sudáfrica. Aún así, dos cosas ocurrieron después del gobierno Zuma con el nuevo gobierno, el de Ramaphosa. La primera de ellas, la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza ante la Corte Internacional de Justicia el 23 de diciembre de 2023. Y la segunda, el reconocimiento de Sudáfrica como un actor fundamental en el BRICS, perdón, cuando la conferencia de ampliación de los BRICS se llevó a cabo en Johannesburgo y la lideró el presidente Zuma eh, en la cumbre de Johannesburgo. Esto, digamos, reposiciona un poco a Sudáfrica como uno de los líderes del sur global, pero adicionalmente, particularmente este tema de la demanda, le va a generar algunos problemas, sobre todo con Estados Unidos y con el gobierno Trump. Eh, porque se convierte en este país insurrecto, sublevado en contra de los intereses de Occidente, que Israel evidentemente es uno de los representantes de esos intereses de Occidente en el mundo. Pero no solamente Sudáfrica. En África, en el seno del proceso de integración que vamos a ver ahora más adelante, hay una estrategia continental que es bien interesante y es lo que ellos llaman la mutualización de las potencias continentales en África.
Y es que lo que quieres decir es lo siguiente, frente a desafíos comunes, los países africanos, particularmente las potencias, pueden unirse para compartir recursos, conocimientos y capacidades para fortalecer sus economías y resolver problemas regionales de manera más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Unámonos para unificar no solamente los recursos de poder de cada uno de los países africanos, sino también la voluntad, la capacidad y el reconocimiento internacional de estos estados para que entre todos aumentemos los recursos de poder, aumentemos las capacidades y aumentemos el reconocimiento y seamos más efectivos en la resolución de problemas regionales en África. Evidentemente, los cinco grandes, Sudáfrica, Nigeria, Argelia, Etiopía y Egipto, van a ser fundamentales en este proceso de mutualización, pero vamos a encontrar que va a haber participación de otros estados que también están emergiendo, pero que son más pequeños, pero que participan en este proceso de mutualización, como Senegal, Angola, Kenia, Ghana o Mauricio. Ojo, Mauricio, una isla pequeñita en el Océano Índico, pero que empieza a tener peso y que, como les decía, es una de las democracias plenas que hay en África y que empieza a tener una proyección internacional bastante importante. Bien, el tercer proceso, la tercera dinámica, es lo que nosotros vamos a llamar consolidación de organismos de integración. Y en esto, Asia y África nos llevan una gran ventaja a América Latina. No hacia el Caribe, pero sí a América Latina. Lo que vamos a hacer, a ver entonces es que particularmente para África vamos a tener unos procesos subregionales que van a ser muy importantes, como la SADC en el sur del continente, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, o ECOWAS en África Occidental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, sumado a otras como la Unión del Magreb Árabe para el norte, ECAS para el centro, la Comunidad de África Oriental para el oriente, etcétera, etcétera. Organismos subregionales que además sirven como pilares del proceso de integración continental con la Unión Africana, que como les decía, vamos a hablar más adelante de ella. Esto hace que los países africanos empiecen a trabajar en conjunto a nivel subregional para los problemas subregionales y a nivel continental para problemas continentales y el relacionamiento de África con el afuera. Estos mismos procesos de consolidación de organismos de integración los van a ver con RCEP, por ejemplo, en Asia, o lo van a ver con el Consejo de Cooperación del Golfo, o lo van a ver con el CARICOM, lo van a ver con IPSA, eh, en fin, con ASEAN, por ejemplo, en el sudeste asiático, lo van a ver en Asia, África y el Caribe. En América Latina, desafortunadamente, no hemos podido generar este tipo de espacios. A pesar de que está el Mercosur, está la Comunidad Andina, está el Mercado Común Centroamericano, no tenemos un proceso, digamos, continental de integración que sería importante para ubicar América Latina un poco más en el mapa. ¿Por qué les digo que sería importante para ubicar América Latina un poco más en el mapa? Por el punto 4, y es la inclusión en escenarios globales de toma de decisiones. Nosotros hablamos antes de cómo el G20, no, hablamos de BRICS, mapa de la derecha, cómo Sudáfrica, Egipto y Etiopía habían entrado a BRICS y habían sido importantes o se han convertido en países importantes en este proceso de surgimiento del sur global. Ahora, resulta que BRICS no es el único espacio donde África ha ingresado. Si ustedes miran el mapa de la izquierda, se van a dar cuenta que tenemos el mapa del G20. El G20, que no es más que, bueno, no puedo decir no es más que, pero el G20 que nos va a reemplazar al G7 y nos va a reemplazar al G7 porque nos damos cuenta que no podemos tomar decisiones en el sistema internacional sin países como China, India, Rusia, Turquía, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces el G20 lo que va a hacer es a los países del G7 les va a integrar un montón de países, particularmente del sur global. Cuando pasamos del G7 al G20, integramos en América Latina, México, Brasil, Argentina, en África a Sudáfrica, en Medio Oriente a Arabia Saudí y Turquía, en Asia a China, Corea del Sur, India, Indonesia, podemos meter a Rusia en África, perdón, en Asia, Europa, y por Oceanía, Australia.
Ahí tenemos 19 países. Vamos a meter adicionalmente a la Unión Europea como el miembro número 20 y el año pasado vamos a meter al miembro número 21, que es la Unión Africana. Por eso ustedes ven a África en verde. Quiere decir que el G20 ya no es el G20, sino el G21. No le cambiamos el nombre a G21, pero la Unión Africana entra como miembro pleno al G20. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en el G20 hoy está la Unión Europea como un todo y la Unión Africana como un todo. América Latina no está. Y la razón por la que América Latina no está es porque no tenemos un proceso de integración continental importante. Algo similar pasa en Asia, donde hay procesos de integración subregionales importantes, pero no un proceso continental. ¿Esto qué quiere decir? Que África entra al mismo nivel de la Unión Europea y África está sentada en un escenario de toma de decisiones como el G20, mientras que nosotros, Colombia, no está. Esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Ustedes ven unas banderas ahí abajo. Países grandes o pequeños. Hablemos de los pequeños. Países como Comoras, o como Guinea-Bissau, o como Somalia, o como Sudán, tienen voz a través de la Unión Africana en el G20 y nosotros, por ejemplo, no la tenemos. ¿Vale? Y esto va a ser fundamental entonces para el proceso de posicionamiento internacional de África en escenarios globales de toma de decisiones. En términos el número 5 o el proceso número 5, algo bien interesante es que África se dio cuenta que negociar individualmente era mucho menos beneficioso que negociar en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de la creación de la Unión Africana, África ya no vamos a tener una negociación entre Mali y la Unión Europea o entre Comoras y la Unión y Estados Unidos, sino que lo que vamos a tener son negociaciones en bloque con actores del norte y del sur global. A partir de ahí entonces tenemos el foro Rusia-África, donde está Rusia por un lado y la Unión Africana por el otro, el foro Brasil-África, el foro Unión Europea-Unión Africana, el foro CARICOM-África, Turquía-África, India-África, China-África, etcétera, etcétera. Y estos espacios de negociaciones en bloque van a ser fundamentales, porque a partir de la aparición de la Unión Africana como un actor que representa los intereses del continente, las negociaciones con la Unión Europea son mucho más equitativas y mucho menos dominadas por la Unión Europea. Es decir, África está en capacidad ahora de llevar temas a la mesa de negociación con la Unión Europea, que era algo que no ocurría previamente, ¿vale? Bien, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Bien. Y el número 6, el último proceso, es el empoderamiento de países pequeños. Y por esto me refiero a que, en términos generales, vengámonos, por ejemplo, a América Latina, Haití, Granada, Honduras. Son países pequeños que en ningún momento tendrían la posibilidad de aparecer en escenarios globales de toma de decisiones con voz y voto. Cuando nosotros miramos la Unión Africana, nos vamos a dar cuenta que la presidencia de la Unión Africana es rotativa y en consecuencia el país que representa los intereses de África puede ser un país diminuto. En la pantalla ustedes ven a Mauritania, Comoras, Ruanda, Guinea-Bissau, Mali, Zimbabue, Mozambique, Malawi, Guinea Ecuatorial y Chad. Estos 10 países son países pequeños. Algunos de ellos tienen problemas, por ejemplo, relacionados con insularidad a pequeña escala, como Comoras. Algunos de ellos son de los países más pobres del mundo, como Guinea-Bissau o Chad o Mauritania. ¿En qué universo Comoras, el presidente de Comoras hubiera podido sentarse al mismo nivel de los presidentes de la Unión Europea a negociar? Y esto es algo fundamental, y es que los países grandes de África han ido empoderando a países pequeños para que representen a la Unión Africana en estos espacios y tengan una capacidad de negociación, un poder de negociación mucho más alto, porque no van solos, no va Comoras solo, sino que va Comoras con los 55 países de África detrás apoyando. Todo esto entonces lo que nos muestra es que África ha pasado por unos procesos importantes internos y externos que la han reposicionado en el sistema internacional. El punto de quiebre es 1994. Eh, Dos preguntas. Santiago, lo oigo.
Santiago. Santiago, ¿tienes habilitado el micrófono? Gracias, buenas tardes. Profe, mi pregunta es frente al término potencias emergentes. Eso explica de que el mundo se ha desligado un poco de lo tradicional, o sea, de Estados Unidos, de Europa, y ha adoptado el término, bueno, las condiciones y el ejemplo de China, Rusia, India, el ser un país inferior y empezar a desarrollarse. África ha adoptado esa medida y se ha desligado de lo tradicional, ¿cierto? Y también América Latina va por ese camino de salirse como ese subconsciente de que siempre vamos a ser como inferiores económicamente en la política internacional y ver el potencial que hay, ¿no? Es como A lo ver, que puedo entender un poco. sí, Santiago, mire, primero, inconscientemente usted acaba de cometer un error que a mí me altera un poco y es que habla de África como un país. Tengamos en cuenta que África es un continente, son 55 países, ¿vale? Para que lo tengan claro. Ahora, Total, no sé. fresco, eso es el error lo cometemos siempre todos, no se preocupe. Santiago, mire, en términos, si usted se va a la literatura de relaciones internacionales y empieza a mirar conceptos de potencias, usted se va a dar cuenta que hay miles de conceptos y que el acuerdo es muy difícil de lograr. Algunos hablan de superpotencias, otros hablan de potencias medias, potencias emergentes, potencias secundarias, hay mil términos. Yo creo que más allá de ponernos de acuerdo con un término o con una terminología en específico, lo que sí estamos viendo es una tendencia a que los países que en la jerarquía global antes estaban arriba tienden a bajar y los que antes estaban abajo tienden a subir, no todos. Si usted, por ejemplo, se ubica en superpotencias, Estados Unidos, hay evidencias de una disminución del poder y de la influencia de Estados Unidos en el sistema internacional. Usted encuentra 7.000 textos al respecto. Eh, Y aquí la disminución puede ser porque efectivamente hay una disminución o porque hay otros actores que están creciendo mucho más rápido que lo que crecían los actores anteriores. En ese orden de ideas, usted lo que encuentra, por ejemplo, es una tendencia de acuerdo entre los académicos y los políticos de que Estados Unidos como superpotencia está empezando a bajar y China está empezando a subir como superpotencia. Luego tiene lo que llamarían las potencias medias. Y hay dos clases diferentes, potencias medias tradicionales, y ahí usted tiene las antiguas superpotencias, Francia, Reino Unido, por ejemplo, pero tiene a otros como Alemania, Australia, Canadá, Suecia, etcétera, etcétera. La tendencia es que estos países empiecen a disminuir. Y luego en potencias medias, la segunda categoría, emergentes, ahí es donde tiene a todos esos países de los que usted habla, Santiago, de los que estaba hablando yo previamente. India, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México, Turquía, Arabia Saudí, Etiopía, Argelia, etcétera, etcétera. La tendencia es a subir. Y efectivamente, lo que tenemos es un cambio de percepción paulatino que está asociado con el surgimiento del concepto de sur global, donde el poder y la influencia de estos países cada vez es mayor y donde las posibilidades de ellos de defender sus intereses cada vez es mayor. Entonces yo sí creo que vamos a empezar a ver un cambio grande en las dinámicas de poder y en la posibilidad que tienen estos países del sur global, algunos de ellos africanos, algunos de ellos latinoamericanos. No podemos hablar de todos, evidentemente no vamos a poder hablar de Haití por ahora, pero algunos de ellos latinoamericanos, muchos de ellos asiáticos, eh, que van a empezar a replantear temas, a replantear dinámicas de poder, a replantear dominaciones y demás dentro del sistema internacional, sí, sin duda alguna. Sandra, te oigo. Hola, Sandra, tienes profe. habilitado. Bien. Hola. Sí, buenas noches. Bueno, varias cosas. Primero, quiero decirle que usted fue profesor mío en la maestría por allá en el 2011, 2012 y pues me acuerdo mucho de esta clase, pues algo parecido. Y segundo, pues África como continente tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo viví en África 4 años, 3 años en Sudán del Sur y un año en Uganda. Por trabajo estuve allí y pues también tuve la posibilidad de viajar y conocer. Mi pregunta es, pues no sé si tenga una respuesta, pero es
¿A qué se debe como esa lejanía tan notoria y tan presente, no sé, por ejemplo, entre América Latina y África? Cuando yo vivía allá, pues yo era la única colombiana y la gente no tenía ni idea de que era Colombia. Es como que me tocaba decir que yo era, pues sí, como de América, América Latina, y la gente entonces piensa que América es solo Estados Unidos, e incluso México, la gente conocía más de México que de Colombia. Y nada, como que sí me sentía, pues la palabra no es perdida, pero sí es como que, ok, nadie sabe de dónde soy, no tienen ni idea de, en general, de América Latina. Y mi pregunta es, ¿a qué se debe como tanta lejanía? Más allá del tema geográfico, no sé si es como falta de objetivos comunes o de interés por parte de América Latina o de África también, pues como con tantos problemas y que, tantos conflictos que, pues que todavía hay, pero me impresionaba un montón que la gente no supiera dónde quedaba Colombia en el mapa y que lo asociaran como con Estados Unidos o México la mayoría del tiempo. Entonces es como desde su perspectiva, ¿cuál es su lectura como de esa lejanía? Y por ejemplo, no sé, yo estuve en pandemia allá y que fue bastante complejo. Y me acuerdo que, pues no sé, claramente en Sudán del Sur no hay ningún consulado ni embajada. La más cercana era en Nairobi, pero pues nada, la ayuda fue, la verdad es que, pues no voy a decir que muy poca, pero sí muy limitada. Y sé que hubo un vuelo pues sé que hubo un vuelo, no sé con cuánto, pues no sé si uno o varios en pandemia que pues que trajo colombianos, sí, acá al país. Pero nada, esa era como mi pregunta y un poco mi reflexión. Gracias, profe. Mira, mira, Sandra, yo creo que ahí hay un problema serio y es el siguiente. Cuando tú sales, puede que ya no tanto, pero todavía pasa. Cuando tú sales de Colombia y te preguntan de dónde eres en lugares donde sí conocen Colombia, la respuesta siempre es drogas, conflicto, Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Es decir, hay una sola historia de Colombia. La gente conoce a Colombia o conocía a Colombia por las drogas, ¿vale? En Colombia se ha hecho un trabajo importante de política exterior, de posicionamiento, de marca país y demás, y en algunos casos hemos logrado superar o cambiar esa única historia por otro montón de historias adicionales. Con África pasa algo similar, y es que en el imaginario de África, particularmente en América Latina, particularmente en Colombia, África no es un punto de no es un punto de referencia válido. África es desechada antes siquiera de conocer qué es África. En ese orden de ideas, te voy a poner un ejemplo, Sandra, y te voy a usar para un ejemplo académico, te ofrezco disculpas desde ya. Si yo, Jerónimo, estoy interesado en Sandra, yo no puedo llegar a pedirle matrimonio a Sandra sin siquiera que Sandra me conozca. Yo no puedo esperar tener una relación funcional si no hay un relacionamiento previo, conocer al otro, saber quién es el otro, invitarla a comer, a tomarse un café, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con los países. Nunca hemos hablado porque en África las prioridades estaban en Europa y en Estados Unidos. América Latina nunca ha sido una prioridad para África, al menos no para la gran mayoría de países. Tienes algunos, como por ejemplo Sudáfrica, donde Brasil y Cuba han sido fundamentales, pero Colombia no existe porque Colombia no tenía ese relacionamiento con África y con Sudáfrica en particular y con el proceso histórico sudafricano. Y en Colombia es igual. Tú le hablas a empresarios, le hablas a la gente del común sobre África y la percepción es negativa, es una percepción de conflicto, de pobreza, de subdesarrollo, mucho más que el nuestro. En ese orden de ideas no es un criterio válido, no es un lugar válido. Entonces, pedirle a Colombia y a los colombianos, e incluso al gobierno colombiano, puede que no a este, pero al gobierno colombiano relacionarse con África cuando no hay un entendimiento de por qué África es importante, es muy complicado. Lo mismo al revés. Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer es justamente cómo cambiamos esa percepción de nosotros sobre ellos y de ellos sobre nosotros, para darnos cuenta que hay muchas más opciones de relacionamiento. Y lo que yo le decía, por ejemplo, el otro día al curso de formación diplomática, no se trata que África deje de ser el último espacio o el último continente en la política exterior colombiana, probablemente vaya a seguir siendo el último. Y es normal que sea el último porque es el continente con el que menos relacionamiento tenemos. Pero una cosa es tener el último relacionamiento aquí abajo y otra cosa es que el último esté aquí arriba. Podemos hacer un montón de cosas con ellos a pesar de que sigan siendo el último lugar. Hay un trabajo muy grande que hay que hacer ahí.
hay que hacerlo allá y hay que hacerlo acá. Y creo que espacios como estos al menos nos abren un poquito más la mente de frente a qué está pasando en África. En términos de tendencias, tú me hablabas, por ejemplo, de Sudán del Sur. Sudán del Sur es uno de los países más inestables, más conflictivos de África, que evidentemente no cabe dentro de estas dinámicas de las que estamos hablando, ¿vale? Pero, pero creo que estas tendencias sí son importantes conocerlas. Gregorio. Sí, profesor. En el chat tenemos una consulta de Cata. Dice, ¿qué tienen en común las superpotencias, cantidad de terrenos o las alianzas entre países? ¿Cuándo llegará el día en que Sur y Centroamérica se unan? ¿Podremos entonces pasar a ser potencia? Bueno, mira, yo no te voy a contestar la pregunta de América del Sur y América Central porque no es mi tema y no es el tema de la clase, ¿vale? Em, Cuando hablamos de qué tienen en común las superpotencias, las tradicionales lo que tienen en común, evidentemente, son dinámicas de colonialismo o neocolonialismo. Cuando nosotros hablamos de Reino Unido o Francia, estamos hablando de países que tuvieron unos imperios muy grandes y que dominaron gran parte de América Latina, de Europa, perdón, de Asia, de África, de Oceanía, de Caribe, etcétera, etcétera. Em, si podremos pasar a ser potencia o no, yo no veo por qué no. Lo que pasa es que se requiere no solamente un proceso de organización política adentro, de eliminación de corrupción, de políticas públicas, de mejoramiento de calidad de vida, de mejoramiento del índice de desarrollo humano, salud, etcétera, etcétera, sino también requiere un cambio de mentalidad. Algo de lo que hablaba Santiago al principio, nosotros tenemos una mentalidad que yo creo que es complicada en términos de cómo nos aproximamos al desarrollo y al relacionamiento con el norte. Eh, Le doy un ejemplo y creo que lo dejamos ahí porque si no nos dan las 12 de la noche aquí. Cuando llega Trump al poder y, por ejemplo, cierra gran parte de los proyectos de cooperación de USAID en Colombia, yo tuve muchas conversaciones en Cancillería, en el gobierno, con mucha gente, y la preocupación era de dónde vamos a sacar la plata que nos acaban de quitar de cooperación. Es decir, la opción era conseguir cooperación en otro lado. Y yo les decía, espérese, ¿por qué no pensamos en más bien cómo generamos nosotros el dinero que antes nos estaban dando de cooperación? La cooperación está bien, pero no podemos depender de la cooperación si queremos evolucionar y llegar a una condición, ¿por qué no de potencia? Entonces yo creo que también requiere un cambio de mentalidad un poco grande en torno a cómo nos aproximamos a ese relacionamiento con el norte global. Camila, y seguimos con la presentación. Camila, ¿tienes Camila. habilitado? Gracias, ya. Pues la pregunta está un poco relacionada con la que hacían, con la que acaban de hacer, y es teniendo en cuenta que los procesos de creación de regiones no solamente se dan por la cercanía geográfica, sino también por intereses en común. Podría pensarse tal vez crear una región de Colombia con el continente de África. Uy, en términos de integración yo lo veo extremadamente complicado, porque para la integración tú tienes que tener posibilidades de integrarte. Y por ejemplo, el tema de visas para África es complicado, el tema logístico de cómo llegar o cómo enviar mercancías es complicado. Em, la conectividad es muy difícil. Yo creo que eso está bien complicado. Colombia sí ha participado, está participando como observador en la Unión Africana y en algo que vamos a ver más adelante que se llama la iniciativa de la Sexta Región de la Unión Africana, donde Colombia podría tener un papel importante, si entendemos la importancia de la Unión Africana, evidentemente. Pero más allá de eso, de un papel de observador y de una participación activa en un par de iniciativas de la Unión Africana, yo no creo que sea viable una integración con África, porque los procesos de integración suelen ser regionales, es decir, tendríamos que mirar primero el barrio y después mirar hacia allá, ¿vale? Bien, entonces, el cambio, como les decía, ocurrió en 1994. Y cuando yo hablo del 94, generalmente hablo de
lo que yo llamo el bien extremo y el mal extremo, las dos caras de la moneda. El mal extremo, el genocidio ruandés, 1.200.000 personas asesinadas a machete en 4 meses. En un genocidio que fue planeado, organizado y ejecutado, claro, por ruandeses, pero también por belgas, por franceses, por Naciones Unidas, que tuvieron una participación activa en la planeación e implementación del genocidio. Este genocidio ruandés entonces sirve como una cachetada literal para África, en la cual ellos se dan cuenta que no solamente Occidente no tiene intenciones de que África salga de la situación en la que está, sino que además toman medidas específicas para asegurarse de que África siga ahí. La otra cara de la moneda, la caída del apartheid en Sudáfrica, la llegada de Nelson Mandela al poder, y este proceso de liderazgo y de renacimiento africano que va eventualmente a llevar a la creación de la Unión Africana en 2002. Este renacimiento africano nos habla de un África para los africanos desde los africanos y nos habla de una solución africana a los problemas africanos, es decir, de un empoderamiento de los africanos en términos de solución a los problemas. Fíjense que estoy leyendo aquí, Francia, vicepresidenta, ha visitado varias veces África. Sí. Ahora hablamos de Colombia y África al final. Bien, entonces, con este cambio del 94, empiezan a ocurrir todos los fenómenos que acabamos de ver, cambios importantes en África. ¿Qué ha significado esos cambios? Pongámosle cifras, porque aquí estábamos hablando un poco en abstracto. Les muestro, por ejemplo, el crecimiento del PIB en 2019. El primer país occidental que aparece en el mundo es Irlanda en el puesto 35. Estados Unidos en el 134. Los que hacen falta son generalmente de Asia. Aún así, tenemos Ruanda, Eritrea, Etiopía, 3, 4 y 5, el 7 Djibouti, el 14 Benín, el 15 Uganda, el 16 Ghana, con crecimientos superiores al 5% del PIB. Y claro, si uno mira esto no es más que una foto. 2021, otra foto. Y aquí hablamos de 16 países que están creciendo al más del 5%, con otros países creciendo más del 4%. Nuevamente, 2021 es una foto. Miremos 2023. 15 países que crecen al más del 5%, más de 20 que crecen al más del 4%. Cuando ustedes miran fotos, las fotos no les dicen mucho, pero si ustedes miran foto en 2017, en 2019, en 2021, en 2023, se van a dar cuenta que la tendencia es que los países africanos empiecen a crecer a más del 4 o 5% sostenido durante los últimos 20-25 años. ¿Vale? Y ahí ya no estamos hablando de fotos, estamos hablando de tendencias. No todos, hay algunos que están abajo, pero sí tenemos una tendencia a que África empiece a ocupar estos primeros lugares en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto entre los primeros lugares en el mundo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene? Por ejemplo, ustedes acá en la pantalla ven cómo la pobreza, es decir, el índice de pobreza, personas que viven con menos de 2.15 dólares por día, les baja del 54, bueno, sube casi al 60 y luego para 2024, que es el último dato, nos baja al 35%. Es decir, del 90 al 2025-24, bajamos 20 puntos porcentuales en términos de pobreza, que no es nada despreciable. Yo les había contado a ustedes que habíamos sacado a 400 millones de personas de la pobreza. Ya te doy la palabra, Brigitte, déjame terminar aquí una cosa. En términos de alfabetismo, pasamos de 49% a 67%, casi 20 puntos porcentuales en el mismo periodo. Con países africanos que llegan a tasas de alfabetismo del 100%. Sahara Occidental, Seychelles, Mauricio, que esto no lo habíamos visto antes. PIB per cápita.
pasamos de 1800 a 4100 en el mismo periodo, es decir, más del doble. ¿Ustedes saben qué significa duplicar el PIB per cápita? Esto es un avance importantísimo. Y ojo, en estas gráficas tenemos al continente, pues a África subsahariana como un todo. En África subsahariana tenemos a países muy complicados, eh, con tasas de pobreza importantes y con unos PIB muy bajos como Burundi, como Somalia, como República Centroafricana, como Sudán del Sur, que nos tiran la estadística hacia abajo. Y luego tenemos países importantes como Kenia, Etiopía, Senegal, Sudáfrica, Angola, etcétera, etcétera, que nos la tiran hacia arriba. Es decir, hay unos que están muy bien y otros que no están tan bien o están muy mal. Y aún así hemos logrado duplicar el PIB per cápita en las últimas 3 décadas. En términos de crecimiento del PIB, pasamos de 0,4 billones a 2 billones de dólares en el mismo periodo, es decir, lo multiplicamos más de 4 veces. Y creo que esto es importante porque entonces nos está hablando de cómo todas las medidas de las que hablamos antes se están traduciendo en datos exactos. Cuéntame, Brigitte. Brigitte, tienes habilitado el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un poco respecto a cómo esta imagen de, por ejemplo, sé que aquí no está del índice de pobreza multidimensional, pero pues son índices importantes respecto a la economía, cómo se traducen en países cuyos niveles de violencia y de inseguridad están muy altos, como por ejemplo República Democrática del Congo, que tenemos en este momento también un conflicto y una violencia recrudecida, es incluso en los niveles de crecimiento del PIB, el Congo estaba, pues, la República Democrática del Congo estaba en unas posiciones muy altas, pero esto como si nos muestra una imagen de países que también tienen un conflicto interno muy recrudecido, muy fuerte. ¿Cuál es tu pregunta? O sea, esta imagen de la economía, cómo se relaciona, por ejemplo, hablamos de alfabetización, pero en el Congo estamos teniendo conflictos con como 7 millones de desplazados, si no estoy mal. Entonces, estas cifras, ¿cómo se relacionan con esa realidad de los países que en África, no, pues nos pongo Congo, que es el ejemplo que tengo más presente, pero no es el único Sí. país con un conflicto interno fuerte? Mira, Brigitte, sabes, hay dos cosas. La primera, efectivamente estas cifras que yo les presento son continentales, no están por países. Ahora les voy a mostrar unos mapas específicos donde podemos ver los datos por países para que veas quiénes están bien y quiénes están mal. Punto dos, ¿sabes qué me genera curiosidad, Brigitte? Que tú Cuéntame. hablas del Congo con un país con muchos recursos naturales, con un conflicto armado recrudecido, con 7 millones de desplazados y que crece. Y No, si es no, que me estoy basando en una de las diapositivas anteriores sí, que estabas mostrando como el PIB para sí, 2021-2023. sí, Sí, como que espérame. ahí fue donde me generó la duda de, pues aparecía como un país que estaba creciendo. Sí, pero es que, Brigitte, eh, si tú no dices la República Democrática del Congo y me hablas de un país con conflicto armado recrudecido, con recursos, con millones de desplazados y que además crece, podrías estar hablando de Colombia. Sí, no, entiendo perfectamente el símil, creo que por eso también la pregunta nace de que, pues, digamos, Colombia, hasta donde sé, no tengo tan claras las cifras, no tiene un crecimiento de PIB tan alto y tan marcado a través del tiempo. De acuerdo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Tú puedes tener, y Colombia es un ejemplo de eso, y el Congo es un ejemplo de eso, países con una inestabilidad política muy fuerte, donde los indicadores mejoran todos los años. Y es el caso de Colombia. En Colombia todos los indicadores han mejorado todos los años, independientemente del presidente, de quién está en el poder, de cuánta conflicto armado hay, etcétera, etcétera. Algo similar está ocurriendo en varios de los países de África. República Democrática del Congo es uno de ellos. Mali, podríamos hablar de Mali como un lugar también con conflicto armado. Podríamos hablar de Sudán del Sur, que lo ves en esta gráfica particular. Sí. Eh, Eso.
Eso lo Ok, empiezas a ver y es cómo puedes crecer y mejorar en indicadores a pesar de que sigues estando desestabilizado y sigues estando con problemas internos serios. sí, sí, creo que pues mi duda era justamente esa, como crecen tanto y tan exponencialmente, sí, pues hay un conflicto interno, una inestabilidad muy fuerte también. Lo otro que tienes que tener en cuenta es que estamos hablando únicamente del PIB, ¿no? Esto no nos habla de distribución Ujú. de ingreso, esto no nos habla de si se la roban o no se la roban, esto no nos habla de nada de eso. Estamos hablando del crecimiento del PIB y estamos hablando del Congo que tiene todo el coltán del mundo, todo el oro del mundo, todos los diamantes del mundo, todo el zinc del mundo, todo lo que tú quieras en términos de recursos Sí, naturales, ¿vale? Entonces, pues eso evidentemente ayuda, ¿vale? listo, Bien, gracias. no con gusto. Bien, eh, continuemos. Entonces, ¿qué significa todo lo anterior? Todo lo anterior significa que si nos vamos ahora sí, como le decía Brigitte, a mapas que nos hablen ya de países en específico, no del continente como un todo, miremos 5 que nos van a hablar justamente de qué está pasando en el sistema africano. Cuando hablamos de seguridad e imperio de la ley, este es el indicador sobre 100 para todo el continente hoy. Si ustedes lo miran para 1990, lo teníamos en 18.2. Si lo miran para 2000, lo teníamos en 21.7. Pasar de 21.7 en 25 años a 53.3, es decir, lo multiplicamos por más de 2, es más del doble, empezamos a ver unos avances importantes. Y ustedes entonces lo que van a empezar a ver en estos mapas es una tendencia, donde las costas suelen estar bien, con mayores o menores niveles, y el centro empieza a tener lo que yo llamo un agujero negro, que nos incluye Brigitte, República Democrática del Congo, pero además República Centroafricana, Chad, Sudán, Sudán del Sur, etcétera, etcétera, ¿vale? En términos de seguridad, ustedes acá ven el top 13, Botsuana, Mauricio, Cabo Verde, Namibia, Sudáfrica, etcétera, incluso Mozambique, que era uno de los países con uno de los peores conflictos armados en los 90, ahora de 13 en términos de seguridad e imperio de la ley, ¿vale? El mejor de ellos, lo ven acá, Botsuana, el peor Somalia, y aquí ven los que más suben y los que más bajan. Los dos que más subieron, Liberia y Sierra Leona, dos de los países que tuvieron conflicto armado en los 90, los dos que más bajaron, Libia y Madagascar. Y ustedes van a ver generalmente un núcleo de países que están bien en el sur, algunos en el oriente, en el occidente y en el norte. Y aquí en la mitad, el hueco. Y siempre van a ver que las islas tienden a estar muy bien. Esto en términos de seguridad. Ahora, en términos de rendición de cuentas, que tiene que ver incluso con temas como la corrupción, vemos que está mucho peor. Es decir, hay un montón de países muy blancos acá, pero pasamos del 9.2 en el 90 al 18.9 en 2000 al 43.3. Con un bloque importante abajo, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, las islas que siempre están en oscuro, y países importantes como Ruanda acá o Ghana aquí en África Occidental. El mejor Botsuana, el peor Somalia generalmente. Eh, y aquí ven entonces que incluso la gran potencia como Sudáfrica no aparece en el primer lugar, sino que aparece en el anterior, en el puesto 7, en el puesto 5. En términos de participación política y derechos humanos, vemos que están un poco mejor. El de abajo siempre con las islas, algo en África Oriental, algo en África Occidental, un poco Túnez, el mejor Cabo Verde, unas islas aquí en el occidente, el peor Somalia como siempre, el que más subió Guinea, el que más bajó Madagascar, y Sudáfrica, por ejemplo, en el punto 3. Oportunidad económica sostenible. Vamos a hablar ya no solamente de producir, sino de producir sosteniblemente. Pasamos del 6.2 al 47.3, que creo que es un avance importante. El que mejoró más, Mauricio, el peor Somalia, que es el peor en todos los indicadores.
Los dos que más mejoraron, la República Centroafricana y Mauricio. Interesantísimo, la República Centroafricana, uno de los países más pobres y más conflictivos del continente. Los dos que más bajaron, Liberia y Libia. Y nuevamente, el mejor de todos, Egipto, pero países como Burkina Faso empiezan a ser importantes, Túnez, Marruecos, Ruanda, los tres de abajo, Sudáfrica, Namibia, Botsuana y las islas. Y terminemos aquí esta parte con el índice de desarrollo humano, que como ustedes saben les mide salud, educación, calidad de vida. Pasamos del 8,7 al 56,7, con unos colores muy oscuros en el sur de África y en el norte de África, que son los dos ejes importantes, y con desarrollos importantes en el oriente y en el occidente y en las islas. El mejor Seychelles, con una tasa del 90, el peor Somalia, Sudáfrica, por ejemplo, en el punto 7, pero empezamos a ver países que uno generalmente no oye. Sao Tomé y Príncipe, que aparecía en varias de estas listas, aquí aparece en el puesto 7 en derechos humanos, aquí aparece en el puesto 9 en seguridad e imperio de la ley, que creo que es importante empezar a ver que estos países pequeños, sin mucha proyección, con problemas adentro, empiezan a solucionar estos problemas, ¿vale? Bien. Permítanme un momento. Perfecto. Entonces, pasamos a la segunda parte. Aquí. Gregorio, ¿le puedo pedir un favor? Por supuesto, profesor. ¿Será posible que usted me regale 3 minutos que tengo que ir al baño y vuelvo? Pues, por supuesto, profesor. Muy bien, Por supuesto. regáleme 3 minutos, ya estoy con Sí, señor. ustedes nuevamente. Correcto. Bien. Entendido. Perfecto. Entonces, pasando a la segunda parte, hasta ahora lo que hemos visto es esos avances que ha tenido África y 6 procesos que llevaron a África a esos avances. Lo que vamos a ver ahora en la otra parte del curso es una mirada a la Unión Africana como uno de esas causas. Hablábamos de consolidación de organismos de integración regional, pero la Unión Africana ha sido determinante en cambiar, digamos, esta realidad de África. Entonces, 2 o 3 diapositivas de historia para que ustedes vean de dónde sale esto. La Unión, la primera vez que se organizó África en términos de Unión Continental fue en 1963 con la antigua OUA, la Organización para la Unidad Africana. Y el objetivo era promover unión y solidaridad y actuar como una voz colectiva para África. Y evidentemente erradicar las formas de colonialismo. Estábamos en la década de los 60, que es la época de la descolonización africana. Y la idea era defender territorios aún colonizados y garantizar la neutralidad exterior en plena Guerra Fría cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban enfrentados. En el 63, cuando se crea la Organización para la Unidad Africana, los únicos países que forman parte de la organización son los que ustedes ven en verde en el mapa de la derecha, ¿vale? Los que estaban en gris seguían siendo colonias. Incluso para la Organización para la Unidad Africana, Sudáfrica, que era independiente, pero como tenía el régimen del apartheid, era visto como una forma de colonialismo europeo en África. Cuando vamos a crear la Organización para la Unidad Africana, hay 2 bloques. El primero, el bloque de Casablanca en Marruecos, liderado por Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, que buscaba una federación política y eran los estados progresistas, es decir, querían crear los Estados Unidos de África. Abajo ven algunos de los países que apoyaban esta idea: Ghana, Egipto, Argelia, Guinea, Mali, Libia, Marruecos. La mayoría de ellos del norte de África y de África Occidental. El segundo bloque, que era el bloque de Monrovia, liderado por Leopold Sédar Senghor, el primer presidente de Senegal, buscaba una unión gradual económica, no una federación política, es decir, quería mantener la independencia de todos los estados africanos. Y ahí estaban Senegal, Burundi, Chad, Nigeria, Togo, Liberia y Etiopía, que era un país fundamental porque fue el único país de África que nunca fue colonizado. Cuando creamos la Organización para la Unidad Africana, nos vamos por acá. Es decir, lo basamos en el bloque de Monrovia, que se oponía a la federación política. En ese orden de ideas, estamos hablando del periodo 1960-1990, que es
cuando se consolida la Organización para la Unidad Africana, pero como un club de dictadores. Este es el periodo de África de los golpes de Estado, de la pobreza, de las hambrunas, sí, las crisis políticas, etcétera. Nos vamos a dar cuenta que la OUA tenía dos problemas fundamentales. El primero, la ausencia de ejército, y el segundo, la imposibilidad de intervención en los países miembros. Con esto, vamos a tener un montón de guerras civiles, particularmente tres que son importantes: Angola, Mozambique y Nigeria, con la guerra de Biafra. Es el periodo de los dictadores un poco caricaturescos en el mal sentido de la palabra, como Idi Amin en Uganda. Eh, Algunos hablan incluso de que era caníbal. Eh, la represa de Asuán en Egipto se tapó un par de veces con la cantidad de cadáveres que llegaban por el río Nilo desde Uganda. Este tipo de cosas pasaban. O el emperador Bokassa del Imperio Centroafricano, hoy República Centroafricana, que se gasta 2/3 del PIB del país en su proceso de entronamiento, en su ceremonia de entronamiento, similar a la de Napoleón Bonaparte en Francia. Entonces, uno de los países más pobres del mundo y que el emperador se gaste 2/3 del PIB en un día es problemático. Adicionalmente, tenemos el reconocimiento del Sahara Occidental de la República Árabe Saharaui Democrática como miembro en el 82 y como protesta porque Marruecos tiene invadido el Sahara Occidental. Marruecos se retira en el 84 y por primera vez la Organización para la Unidad Africana ya no tiene a toda África en el seno de la organización, sumado a que Sudáfrica no estaba en la organización por el régimen del apartheid. En 1994, con la caída del régimen del apartheid en Sudáfrica, lo que tenemos, si nos devolvemos antes, nos damos cuenta que los territorios aún colonizados ya no existen porque ya no hay colonias, que se había acabado la Guerra Fría, entonces ya no era necesaria la neutralidad exterior y que el apartheid se había acabado. Quiere decir que para 1994 se cumplen los objetivos de la Organización para la Unidad Africana sin que la organización haya hecho nada para cumplirlos. ¿Por qué? Porque este periodo es un paréntesis en el cual la OUA era un espacio donde los dictadores de los diferentes países africanos se reunían una vez al año en alguna capital del continente para mirar cómo mantenían el status quo y cómo se evitaban las transiciones democráticas, casi siempre con un apoyo desde Europa a estos dictadores para que ellos siguieran manteniendo sus intereses en el continente. Ahora, el 94 evidentemente es el punto de cambio, pero desde el 91 empieza a haber un cambio importante en la mentalidad de África y en la forma como África se enfrenta a su proceso de integración. En el 91, en el seno de la OUA, el secretario general dice: África debe rechazar los métodos del pasado y comprometerse a construir un futuro de gobernabilidad democrática enmarcado en el imperio de la ley. Este futuro solo se podrá lograr en la medida en que podamos acabar con los conflictos en África. De lo contrario, ningún incremento en el comercio, la cooperación o la asistencia hará la diferencia. Y esto es fundamental. Por décadas el conflicto en África ha sido visto como inevitable o irreversible o ambos, y no es ninguno. El conflicto en África, como en cualquier otro lugar, es causado por la acción humana y puede ser solucionado a través de la acción humana. Y aquí es donde está el cambio. Empezamos a dejar de ver el conflicto como inevitable y empezamos a verlo como una acción, como parte de la acción humana y que puede ser solucionado a través de la acción humana. Ahí, a partir de este discurso, es cuando están de acuerdo en que hay necesidad de clausurar la Organización para la Unidad Africana y hay que crear condiciones, primero, para lidiar con conflictos armados, y por eso creamos el Mecanismo Continental para la Prevención, Manejo y Resolución de Conflictos en el Cairo en el 91. Y a partir del 99, es decir, después del 94, nos ponemos de acuerdo ahora sí para la creación de la Unión Africana en el 99, la adopción del Acta Constitutiva en Lomé-en-Togo en el 2000 y el lanzamiento de la Unión Africana que reemplaza la OUA en 2002. Ahora, yo les había mostrado acá que cuando creamos la antigua Organización para la Unidad Africana nos habíamos ido por el bloque de Monrovia. Lo que va a hacer la nueva Unión Africana es: si el bloque de Monrovia no funcionó, vámonos por el bloque de Casablanca. Quiere decir que ahora le vamos a apuntar a la federación política a partir de 2002 con la creación de la Unión Africana. Y aquí es cuando empiezan los cambios importantes. 2002, el presidente de Malí
Dice, los africanos no pueden permitirse ser pasivos mientras las atrocidades son cometidas en países vecinos. Y con esta frase plantea la responsabilidad compartida en la resolución de conflictos en África. En ese orden de ideas, la Unión Africana adopta o hace un cambio en la percepción de seguridad que tenía hasta el momento. En África hasta el momento la seguridad era entendida como la seguridad nacional, es decir, una seguridad militar sobre todo de las fronteras del Estado. De tal forma que entendíamos que si el Estado está seguro, la población que está dentro del Estado está segura. En el 94, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, se pone sobre la mesa el concepto de seguridad humana y lo que hace el concepto de seguridad humana es invertir esa causalidad. Ya no vamos a entender la seguridad como algo netamente militar y netamente enfocado en las fronteras, porque las amenazas al Estado vienen, según la seguridad nacional, desde afuera, sino que vamos a entender la seguridad de una forma mucho más amplia, incluso entendiendo que la seguridad del Estado, o más bien que las amenazas a la seguridad del Estado pueden venir incluso de adentro del Estado y del Estado mismo. En ese orden de ideas, invertimos la relación de causalidad y a partir de aquí vamos a entender que si la población está segura, el Estado está seguro. Y la definición de seguridad humana es muy abstracta. Ustedes la buscan en Internet y en fuentes académicas. Incluso el PNUD habla de algo así como un anciano que nunca se murió en la puerta de un hospital, una persona que nunca se murió por una mina antipersona, un niño que nunca se murió de desnutrición, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es solamente una seguridad militar, sino una seguridad general, global, humana, donde hablamos no solamente de la garantía del derecho a la vida, sino de calidad de vida. Y este concepto de seguridad humana después en el sistema internacional y en África va a pasar a ser llamado la responsabilidad de proteger, o R2P en inglés, y nos habla justamente de esta responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de la gente. Entonces, la Unión Africana lo que dice es, el primer objetivo es garantizar la vida y luego garantizar calidad de vida, pero no podemos garantizar calidad de vida si no hemos logrado mantener a nuestra población con vida. Y para eso lo que hacen es un diagnóstico de la seguridad en África y se encuentran algo que a ustedes les puede parecer muy familiar. Primero, en las zonas rurales la seguridad no proviene del Estado, sino de grupos locales no ligados al Estado y que dependen de autoridades tradicionales. Llámenlos milicias, señores de la guerra, políticos con fuerzas armadas, paramilitares, llámenlos como los quieran llamar. Dos, en las ciudades la seguridad depende de la policía porque hay un mayor acceso al Estado y a la justicia y a la aplicación de la ley. Policía como fuente de seguridad, pero la policía y el Estado no son capaces de garantizar la seguridad absoluta. Por eso las élites recurren a sistemas de seguridad privados que reemplazan o complementan las fuerzas del Estado. ¿Les suena? ¿Les suena parecido a lo que tenemos en Colombia, por ejemplo? A partir de ahí, entonces, del diagnóstico viene qué vamos a hacer entonces con África. Y ahí es cuando vamos a organizar la Unión Africana en términos de dos objetivos. Objetivo número uno, la federación, crear un Estado africano. Y dos, garantizar la vida o la seguridad humana, primero la vida y luego el resto de dimensiones de la población. Y eso es lo que ustedes ven acá. En el acta constitutiva vamos a tener los tres órganos las tres ramas del poder público de un Estado. Ellos hablan del Estado Federal Africano como el Ejecutivo, hablan del Parlamento Africano como el Legislativo y hablan de la Corte Africana de Justicia y de Derechos Humanos como el Judicial. Ahí tienen las tres ramas del poder público. Y además, como es un Estado federal, en los estados federales las responsabilidades del Estado central son tres: seguridad, política económica y monetaria y política exterior. Eso también lo van a ver acá. La política exterior encabeza al Ejecutivo, el Banco Central Africano para Política Económica y Monetaria y la Política de Defensa Común y el Ejército Africano para la Política de Defensa Común. Adicionalmente le vamos a sumar participación de los ciudadanos en la Unión, que para un continente que históricamente no había sido muy democrático es fundamental. Y dos, igualdad entre el hombre y la mujer, que para nosotros puede ser muy normal, pero acuérdense que en África tenemos países como Sudán, el norte de Nigeria, Somalia o Mauritania, donde por religión, por cultura, por tradición y demás, la relación o los derechos entre el hombre y la mujer son diferentes, ¿vale? Y luego los dos temas para garantizar la seguridad.
Primero, el derecho a intervenir en un Estado miembro acusado de crímenes contra la humanidad. Y segundo, el derecho a intervenir en un Estado miembro para restaurar la paz y la seguridad. Vamos a mirar esto a profundidad ahora. En términos reales, ¿cuáles son los cambios que ocurren en África con la Unión Africana? Primero, vamos a tener un cambio en el concepto de soberanía estatal, ya lo miramos a profundidad, un cambio en el concepto de intervención con fines humanitarios, sobre todo para que no se repita lo que había ocurrido en 1991 en Somalia con la intervención de Estados Unidos. Y tres, la responsabilidad compartida en la resolución de conflictos. Para mirar los tres puntos anteriores a fondo, esto es fundamental también. Y es que después del diagnóstico de seguridad, los africanos identifican cuáles son las causas de la inseguridad humana en África. Y llegan a tres conclusiones importantes. Primero, que las amenazas generalmente no provienen de ataques armados desde otros estados, sino de condiciones internas relacionadas con la debilidad y la incapacidad del Estado para controlar el territorio. Es decir, no solamente vienen desde afuera, sino que el Estado mismo es responsable de la inseguridad humana. Dos, las amenazas vienen desde la ineficiencia y la no disposición del Estado para garantizar la calidad de vida. Nuevamente el Estado como responsable. Y tres, que la seguridad del Estado era entendida como la seguridad de la élite en el poder que está en el gobierno. Y que para mantener su statu quo utilizaba el aparato de seguridad para mantenerse. Y frente a esto se reconocían los derechos internacionales de las élites como jefes de Estado, pero no las responsabilidades. Con esto tenemos un cambio de percepción absoluto, porque el Estado pasa a ser entendido como el responsable de la seguridad, no solamente afuera, o no, principalmente no afuera, sino adentro. Y no por incapacidad, sino por falta de voluntad y de disposición. Y eso nos lleva a lo siguiente. Nunca más los africanos no podemos ver cómo las tragedias se desarrollan en nuestro continente y decir que es responsabilidad de Naciones Unidas o de alguien más. Hemos pasado de la no interferencia a la no indiferencia. No podemos como africanos permanecer indiferentes ante la tragedia de nuestra gente. Este concepto de la no indiferencia va a ser fundamental en la nueva Unión Africana. ¿Para qué? Para prevenir lo que había pasado en la antigua Organización para la Unidad Africana, que no podía legalmente intervenir. Entonces, yo les hablo a ustedes de un cambio en el concepto de soberanía estatal. Eso aparece en el acta constitutiva. Lo primero, vamos a dejar el precepto fundamental de la soberanía en el sistema internacional. Prohibición del uso de la fuerza entre los miembros y no injerencia en asuntos internos. Eso no es negociable. Ahora, no es negociable, pero le vamos a poner un asterisco de aplican condiciones y restricciones. Usted es soberano siempre y cuando no ocurra alguna de las cosas siguientes. Y aquí pasa lo siguiente, y es que limita la soberanía estatal al condicionarla a la voluntad y capacidad del Estado para proveer una protección efectiva a sus ciudadanos. Usted es soberano siempre y cuando cumpla con lo que tiene que cumplir. Cuando no cumple con lo que tiene que cumplir, ahí entramos nosotros. ¿Y cuáles son las dos razones por las que la Unión Africana ahora no tiene la posibilidad, sino el derecho a intervenir en un Estado miembro? Dos cosas. Uno, cambios inconstitucionales de gobierno. No importa si ustedes son democracias o si son monarquías, no importa. Si usted es el rey de Marruecos y lo tumban, eso es un cambio inconstitucional de gobierno, ahí hay derecho a intervenir. Y dos, lo que yo llamo los tres grandes, que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Cuando ocurre alguna de estas tres cosas, más cambios inconstitucionales de gobierno, la Unión Africana puede entrar a intervenir en un Estado miembro. ¿Vale? Ahora, para intervenir, la Unión Africana crea lo que se llama la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad, basada no solamente en el Consejo de Paz y Seguridad, que es el ente fundamental, sino en unas herramientas adicionales que ya vamos a mirar. Este Consejo de Paz y Seguridad, ya lo miramos a fondo, tiene dos temas importantes, que son el Sistema Continental de Alerta Temprana y la Fuerza Africana de Despliegue Rápido. Ya las miramos. Pero adicionalmente, si se dan cuenta, el Consejo de Paz y Seguridad se dedica principalmente a solucionar conflictos armados. El artículo 6b del Consejo de Paz y Seguridad da un paso atrás y dice, mire, es más fácil prevenir conflictos que solucionarlos. En ese orden de ideas, implementa el concepto de alerta temprana, que ya lo miramos,
y el concepto de diplomacia preventiva. ¿Cómo desde África podemos, a través de la diplomacia, prevenir conflictos armados que creemos que van a surgir prontamente? Sandra, dime. Hola, profe. Profe, una pregunta. En la historia de la Unión Africana, ¿ha habido algún momento en el que intervenga en algún país que esté como con algún conflicto armado interno Ya o vamos no? a hablar de eso. Dame 2 minutos y llego allá. Oh, ok, Listo. gracias. Muy bien. Aquí en el Consejo de Paz y Seguridad, que a ustedes no les interesa esta estructura, esto lo pongo porque para que lo vean simplemente. Nos interesa este de acá y este de acá. Sistema de alerta temprana y fuerza de despliegue rápido. Miremos. El sistema continental de alerta temprana lo que hace es decir, mire, nos sale más barato prevenir que solucionar. Y en ese orden de ideas lo que vamos a hacer es basarnos en los organismos subregionales de los que les había hablado anteriormente, SADC, IGAD, ECOWAS, ECAS, la Comunidad de África Oriental, etcétera, etcétera, los 5 organismos subregionales que son los pilares de la Unión Africana, y decirles lo siguiente, señores ECOWAS en África Occidental, esté pendiente de la situación de derechos humanos y de la situación política en su región. Y en el momento en el que usted vea que puede haber o cambios inconstitucionales de gobierno o violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario o genocidio, grite. ¿Grite para qué? Para que entre la segunda parte, que es la Fuerza Africana de Despliegue Rápido. Y la Fuerza Africana de Despliegue Rápido está encargada de misiones para prevenir conflictos o para solucionar conflictos. Y en ese orden de ideas, la Fuerza Africana de Despliegue Rápido, que son unos contingentes de la Unión Africana que están desplegados permanentemente en las 5 regiones del continente, tienen 6 escenarios en los que pueden participar. El escenario 1, que es el más suave, llamémoslo así, es una participación de consejeros militares de la Unión Africana y organismos regionales africanos dentro de una misión política, como ocurrió, por ejemplo, en Costa de Marfil, con un tiempo de despliegue rápido de 30 días. Ustedes van a ver que el 2 nos hablan de misiones de observación de la Unión Africana y organismos regionales junto con una misión de Naciones Unidas. El 3, únicamente Unión Africana y organismos regionales africanos, y así sigue hasta el escenario número 6. Y el escenario número 6 tiene el letrero de Ruanda escrito en letras fucsias brillantes que prenden y apagan encima. Y es intervención de la Unión Africana en situaciones de genocidio y otras violaciones graves a los derechos humanos y al DIH cuando la comunidad internacional no actúa a tiempo y tiene un tiempo máximo de despliegue de 14 días. Si ustedes se van a las cifras, en Ruanda, por ejemplo, 2 cifras importantes. Romeo Dallaire, el director, el jefe de la misión de Naciones Unidas en Ruanda, la MINUAR, dijo en su momento que él solamente necesitaba 300 hombres para frenar el genocidio en Ruanda. No se los dieron y por eso el genocidio en Ruanda ocurrió. El contingente de la Fuerza Africana de Despliegue Rápido más pequeño tiene 3.000 hombres hoy. Quiere decir, necesitamos 300 para frenar genocidio en Ruanda, tenemos 3.000. Eso ya es un avance importante. 2, los primeros 14 días no habían muerto más de 1.500, 1.800 personas en Ruanda. Muerto no habían asesinado a más de 1.500, 1.800 personas en Ruanda, que ya de por sí es una tragedia. Pero evidentemente 1.800 personas asesinadas es infinitamente menos grave que 1.200.000 personas asesinadas en 4 meses. Quiere decir que si hubiéramos desplegado el escenario 6 de la Fuerza Africana de Despliegue Rápido en Ruanda, nos hubiéramos ahorrado la vida de más de 1 millón de personas. Y esa es la idea de la Unión Africana. Ahora, para la pregunta de Sandra, evidentemente sí, ya se han enviado. Y aquí quiero mostrarles 3 escenarios que creo que es importante mencionar. Yo hablo de todo esto y en el papel suena maravilloso y hay un montón de cosas que han empezado a funcionar y otro montón de cosas que no. En términos de intervención de estados de la Unión Africana en estados con conflicto armado o para prevenir conflictos armados, tenemos 3 posibles escenarios. Escenario número 1, donde intervenimos y funcionó. Y ahí tenemos, por ejemplo, los casos de la AMIB, Misión de la Unión Africana en Burundi, o la AMIC en Comoras. En Burundi entra la Fuerza Africana de Despliegue Rápido,
usa la fuerza para proteger a los civiles y eliminar las dinámicas de genocidio, ayuda a refugiados y ayuda en el proceso de desmovilización. Burundi sigue estando medianamente inestable, pero la Fuerza Africana de Despliegue Rápido elimina las dinámicas de genocidio que habían empezado a surgir, y creo que esto es fundamental. En el caso de las Comoras, hay una isla que se llama Anjuan que había declarado la independencia. La misión entra, invade Comoras, captura al líder independentista que se llamaba Mohamed Bakar, reincorpora la isla Comoras, protege civiles y garantiza el orden público en un periodo de tiempo de 15 días, ¿vale? Estos dos son importantes, son unos ejemplos claros de éxito de la Fuerza Africana de Despliegue Rápido, pero son países pequeños. Burundi y Comoras son países bastante pequeños. Ya le doy la palabra a Nathalie. El segundo escenario es espacios donde más o menos la Fuerza Africana de Despliegue Rápido ha funcionado, más o menos. Y el caso fundamental ahí es Somalia. En Somalia, después de la intervención de Estados Unidos, la caída de Siad Barre en el 91 y demás, varios actores han tratado de organizar el Estado en Somalia. Tenemos un Estado fallido, el gobierno literalmente había caído. Estados Unidos interviene y no es capaz, Kenia interviene y no es capaz, Etiopía interviene y no es capaz, hasta que llegan las fuerzas de la Unión Africana, los cascos verdes. Los cascos verdes fueron los únicos que lograron reorganizar un gobierno de transición en Mogadishu, la capital de Somalia. No estoy hablando de todo el estado, estoy hablando de Mogadishu. Por eso hablo de un triunfo a medias, porque si bien logramos establecer un gobierno de transición, no logramos que ese gobierno funcione en todo el estado. Ahí hay un triunfo a medias. Y luego ustedes tienen otros casos donde la Unión Africana no ha entrado porque políticamente no pudo entrar o porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y ahí volvemos, por ejemplo, al caso de la República Democrática del Congo, que tiene un conflicto armado donde la Unión Africana no ha entrado. Primero porque es previo a la creación de la Unión Africana y segundo porque manejar el Congo es inmanejable. Y el segundo puede ser incluso Libia, donde en el Consejo de Seguridad se trató el tema de Libia. Sudáfrica, como representante de África, dice, no, esto lo manejamos desde África, y Occidente, que tenía unos intereses muy importantes en Libia, particularmente en el petróleo, dice, no, nosotros nos encargamos, y entra la OTAN a tumbar a Gaddafi, y tenemos la crisis política que tenemos en Libia, donde la Unión Africana no ha entrado. Esto nos demuestra que hay cosas que funcionan a medias y cosas que no funcionan. Y creo que es normal que estamos haciendo un cambio radical, digamos, en la forma como funciona la Unión Africana. Cuéntame, Nathalie. Hola, profe, ¿me escuchan? Creo que sí, ya está habilitado el micrófono. Bueno, Sí. es que con relación a lo que estabas explicando ahorita y digamos lo que es la Unión Africana, podría estar errada en mi interpretación, pero pues digamos que aquí viene la inquietud y es, podríamos decir que la Unión Africana ha construido, digamos, su propio sistema internacional, es decir, digamos que de alguna forma, si lo vemos desde la teoría de las relaciones internacionales y el realismo, donde uno de los puntos primarios o los más importantes es la no intervención, digamos, en los asuntos internos de los otros estados, al hacer esto, digamos, en la Unión Africana, podría decirse uno que va en contravía, digamos, del sistema internacional en general y esto de alguna forma tiene alguna repercusión dentro de, digamos, del mismo ejercicio. Y dos, si en este caso, sí podríamos, pues no confirmar, pero sí podríamos como llegar a una especie de conclusión que la Unión Africana, perdón, ha empezado a construir su propio sistema y que de alguna forma, si bien no es 100% exitoso, digamos, como lo menciona usted ahorita, ha tenido casos de éxito, otros medianamente y otros también fallidos. Mira, yo no sé si vayan en contravía, yo no sé, Ujú. porque independientemente del derecho a intervenir, la soberanía no es negociable y hay unas condiciones para que el Consejo de Paz, para que la Fuerza Africana de Despliegue Rápido pueda intervenir. Ok, Es decir, necesitamos 2/3 de los votos de los miembros del Consejo de Paz y Seguridad para poder intervenir, es decir, hay unos filtros, ¿vale? ujú, correcto, ok, Me parece sí interesante, Nathalie, la forma como tú lo planteas. Yo no sé si podamos hablar de un nuevo sistema, ok. mucho menos de un nuevo sistema internacional, porque esto es simplemente para África. Ujú. Pero lo que yo sí creo que tienes razón es, digamos, había un modelo, digamos,
preponderante en términos de integración a nivel global, que era la Unión Europea, que es como el Sí. modelo que se usa para hablar de una historia de éxito, o si quieres ponla entre comillas, de integración en el sistema internacional. Pero para Europa, lo que funcionó fue empezar con lo económico, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Comunidad Económica Europea, hasta que llegamos a la Unión Europea. Ellos empiezan desde lo económico y después empiezan a crear lo político y otras cosas. La Unión Europea, por ejemplo, a hoy no tiene un ejército. Depende de la OTAN y de Estados Unidos para eso, ¿vale? Entonces ahí tienes Correcto. unos huecos. La Unión Ujú. Africana, por el contrario, lo que dice es, mi prioridad es otra. Mi prioridad es cómo garantizo la paz, la vida de mis ciudadanos y la paz y que los gobiernos sean capaces de mantener a mi gente viva. Ujú. Ellos empiezan por lo político, particularmente por lo militar, Correcto. y después van hacia lo económico. Y de hecho, la zona africana de libre comercio la empezaron el año pasado, Entiendo. Ok, ¿vale? Entonces, tú gracias. lo que sí puedes afirmar sin duda alguna es que las realidades de las diferentes regiones, llámala Europa, llámala el Caribe, llámala sudeste asiático, llámala África, son diferentes. Y que África, en vez de copiar el modelo europeo de integración, lo que hizo fue mirar cuáles son mis necesidades, cuáles son mis prioridades, y a partir de ahí empezar a generar una institucionalidad continental que le permitiera lidiar con eso. Ok, profe, muchísimas gracias. Eso. A ti, Natalie. Juan Sebastián, lo oigo. Buenas noches, profesor. Pues yo tenía pregunta y de hecho usted pues menciona que pues en efecto hay cosas que no funcionan. La pregunta sería, ¿qué fue lo que no funcionó entonces en el caso, por ejemplo, de Tigray? Bueno, Etiopía, pero pues la guerra quedó en Tigray. ¿Y qué falló en toda esta arquitectura que no le permitía a la Unión Africana intervenir, por ejemplo, en una situación como la del Tigray o la de Sudán, la más reciente, la de 2020, la que inicia en 2023? En Sudán sí hay intervención. Lo que pasa es que no está específicamente en la capital de Sudán. Acuérdese que en Sudán está la MINUAD, que es la Misión de Naciones Unidas, y la Unión Africana en Darfur, ¿vale? Em, Le voy a ser honesto, Juan Sebastián, no he visto ni siquiera debates en el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana sobre el Tigray. Y creo, y aquí estoy especulando, no estoy afirmando, especulando. Creo que tiene que ver con que estamos hablando de Etiopía. Y Etiopía es la sede de la Unión Africana. Etiopía fue el único país que nunca fue colonizado. Etiopía tiene una carga política muy fuerte en África. Y estamos hablando además de Abiy, el primer ministro etíope, que se ganó el Premio Nobel de Paz, ¿no? Em, Tendríamos que meterla entre las que no se hizo nada, no, no hay éxito, no porque se haya hecho y no funcionó, sino porque no se hizo nada. Lo cual le demuestra que la capacidad de intervención de la Unión Africana y la voluntad política siguen siendo importantes. Factores determinantes para decidir si me meto o no me meto. Sandra, cuéntame, Muchas gracias, profesor. con gusto. Mientras Sandra prende el micrófono, Juan Sebastián y todos, antes de que se me olvide, yo les estoy presentando todo esto porque creo que es importante que ustedes lo conozcan. Y hay muchísimas cosas que han funcionado. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de lo económico para que ustedes vean cómo la zona continental de libre comercio ha funcionado. Pero en ningún momento les estoy hablando de África como el lugar de arcoíris y ositos cariñositos, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Es decir, hay un montón de cosas que no han funcionado. Ellos se pusieron la meta de 2063 para eh, términos de integración política, para todos los proyectos de la Unión Africana, es la meta. Y es posible que no la logren, y hay un montón de cosas que van atrasadas, pero hay otro montón de cosas que sí están funcionando. Yo lo que quiero es que ustedes de esta clase se vayan no con una única historia de África, sino con múltiples historias de África. ¿Por qué? Porque los golpes de Estado siguen siendo ciertos, la pobreza sigue siendo cierta, los conflictos armados siguen siendo ciertos, pero hay otro montón de cosas que están funcionando y que también son ciertas y que son otras historias que tenemos que tener presentes sobre África, ¿vale? Sandra, cuéntame. Hola, profe. Nada, yo solamente quería hacer un comentario respondiendo un poco a lo del colega anterior.
Yo trabajé en la Comisión de Naciones Unidas que estaba investigando pues todo el conflicto en Etiopía con Tigray, ¿no? Y solamente pues para también reforzar un poco lo que usted decía, y es que el poder, pues yo no dimensionaba, digamos que la importancia de Etiopía en la región hasta que hice parte de esta comisión y digamos que tiene muchísima influencia dentro de la Unión Africana, eh, digamos que a nivel político, a nivel económico también, y en su momento, pues fue tanta así digamos que la influencia y como el poder que tiene dentro de la región, que cuando se votó en el Consejo de Derechos Humanos sobre la renovación de esta comisión de investigación, eh, pues primero los países de la Unión Africana votaron en bloque, la mayoría votaron, pues, o la mayoría, todos votaron no, y segundo, había un tema también con la Unión Europea, unas negociaciones bilaterales entre Etiopía y la Unión Europea, también en temas económicos que al final hizo pues que no se renovara o que se votara en contra de la renovación de esta comisión que investigaba, entre otras cosas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en todo pues lo que estaba pasando pues en Etiopía y que sigue pasando todavía. Lo que pasa es que, Sí, claro. bueno, yo no estoy en África, pero no sé qué tanto, sí, no sé qué tanto suene todavía, pero pues conflicto, digamos que todavía hay. Entonces, nada, era como que quería hacer ese comentario y gracias. Muchas gracias. Bien, terminemos. Quiero terminar con 3 diapositivas y si hay alguna pregunta adicional, la hacemos. Aparte de todo lo anterior, hay unas medidas adicionales que la Unión Africana ha tomado también para garantizar la vida. Primero, uso limitado de medidas de emergencia. Antes los estados eran libres de establecer, llámenlo estados de excepción, estados de sitio, medidas de emergencia, lo que ustedes quieran, eh, libremente. Egipto duró 30 años en un estado de emergencia, de excepción, que les limita los derechos de los ciudadanos. La Unión Africana ahora por legislación permite que los estados libremente declaren medidas de emergencia por 30 días, pero si lo quieren prorrogar, tienen que pedirle permiso a la Unión Africana. Y con esto lo que hacemos es evitar abusos de los estados africanos frente a los derechos de las personas. Dos, controla la formación de milicias civiles, es decir, sanciones desde la Unión Africana para estados que apoyan milicias civiles en otros lugares. Y algo importantísimo, la Declaración de Bamako sobre armas pequeñas y ligeras. Se llama la Declaración Africana sobre la prohibición de fabricación, transporte, almacenamiento, producción, etcétera, etcétera, y su destrucción de armas pequeñas y ligeras, que era fundamental en África porque resulta que, por ejemplo, en los 90, cuando solucionábamos el conflicto armado en Sierra Leona, las armas se iban para Liberia y ayudaban a que el conflicto en Liberia surgiera y se incrementara. Solucionábamos Liberia y pasaban a Guinea-Bissau o a Guinea o volvían a Sierra Leona. Esto lo que nos permite es, una vez se soluciona un conflicto armado, destruimos las armas y esto se hace con el apoyo de la Unión Africana. 3, eficiencia y transparencia del gasto militar, y esto se hace porque ahora los ejércitos del continente están al servicio de los civiles, primero de los gobiernos civiles y dos, sobre todo de la Unión Africana. Entonces empieza a haber controles entre los ejércitos de los continentes y control civil de las fuerzas militares. Esto es fundamental. Disminución de fuentes de financiación, es decir, la Unión Africana empieza a revisar, hacer un control fiscal de los presupuestos de los estados para evitar que haya fuentes de financiación a conflictos armados. Y estos dos son importantísimos, porque nos habla de cómo la Unión Africana puede ayudar a refugiados, desplazados y demás en conflictos armados. Entonces, ustedes, no sé si se vieron Diamantes de Sangre, cuando el protagonista africano, el de Sierra Leona, llega a un campo de refugiados donde estaba su familia y hay una reja y él trata de entrar y no lo dejan entrar y la familia está dentro y él está afuera. La razón por la que no lo dejan entrar es justamente estos dos conceptos. Primero, zonas desmilitarizadas. Tenemos una zona encerrada por rejas donde se retiran armas y actividades militares del país donde está la zona, y la Unión Africana garantiza la seguridad desde afuera, es decir, la Unión Africana es la única fuerza armada ahí. Y adentro están refugiados, pero adentro también pueden estar perpetradores de violaciones a derechos humanos o incluso genocidio. Por eso es que nadie puede entrar y salir, porque tenemos que garantizar que sepamos quiénes son las personas que están adentro para saber quiénes se pueden ir y quiénes no.
Lo mismo zonas especiales de seguridad para civiles, hacemos lo mismo, los encerramos, pero expulsamos fuerzas beligerantes y la Unión Africana protege desde adentro. Con esto, lo que tenemos entonces es eh, unas herramientas adicionales para poder garantizar la paz y la seguridad y la seguridad de los civiles. Termino con esta. Les había dicho la importancia de la zona continental africana de libre comercio. 54 países ya la firmaron para abril del 2025, 46 la han ratificado, es decir, los que están en verde oscuro en el mapa de al lado. Nos crea la zona de libre comercio más grande del mundo en términos de número de países. Hay una pregunta ahí. Ya la miramos, espérame. En términos de número de países, estamos hablando de 30 millones de personas que saldrán de la pobreza gracias al área de libre comercio. Estamos hablando de 450 billones de ingresos adicionales para África para 2035 gracias a la zona africana de libre comercio. Un incremento del 52% en el comercio intraafricano, 90% de bienes y servicios sin aranceles para los países firmantes, una economía combinada de 3.4 trillones de dólares y un aumento del 7% adicional en el PIB continental gracias al área continental de libre comercio. Esto es lo que se está esperando después de los análisis que ha hecho la Unión Africana en términos de la importancia de la importancia de la zona continental de libre comercio. Lo que nos lleva entonces a lo siguiente, y con esto termino. Le estamos pegando a una integración continental basada en integraciones subregionales en África, centradas en primera instancia en resolución de conflictos y garantía de la vida, pasando después a seguridad humana y garantía de calidad de vida, con unas medidas importantes en términos de prevención y resolución de conflictos, con unas medidas adicionales enfocadas en la población civil y en garantizar que los estados no se excedan, con unos temas adicionales que no se los mostré, pero hablamos de unificación de medidas fitosanitarias para todo el continente, unificación en términos de uso y conservación de recursos naturales. Por ejemplo, la Unión Africana está financiando lo que se llama el Gran Muro Verde Africano. Es un muro que va desde Senegal en el Atlántico hasta Djibouti en el Índico, en el Mar Rojo, de hecho, donde estamos sembrando una franja de árboles para evitar la expansión del Sahara y ha dado unos frutos bien interesantes, particularmente en Níger. Se crea una comisión africana para la aviación civil que unifica el espacio aéreo africano, regulaciones sobre refugiados y desplazados, regulaciones sobre transporte marítimo continental, el tratado, por ejemplo, de Pelindaba que declara toda África una zona libre de armas nucleares. Tratado de no agresión y pacto de defensa común, es decir, si atacan a un país africano, una potencia externa, toda África responde. Servicios postales y tecnologías de información unificada están trabajando en armonización de educación superior. Por ejemplo, de tal forma que si ustedes estudian medicina en Sudáfrica puedan trabajar en Togo sin necesidad de homologar. Incluso están trabajando en dedicar el 15% del PIB de todos los países de África a investigación en salud y a cobertura en salud. Es con recursos de la Unión Africana que se están financiando programas que están tratando de averiguar por qué a las prostitutas en Kampala y Nairobi, las capitales de Uganda y Kenia, no se contagian de VIH a pesar de estar repetidamente expuestas al virus. La Unión Africana está financiando este tipo de programas. Entonces, a eso me refiero yo con pensemos en un África diferente, un África que en nuestra cabeza no tiene dinero o no tiene la voluntad de hacer investigación en salud para producir, por ejemplo, una cura contra el VIH y que en realidad es lo que está ocurriendo hoy. Y después de todo lo de seguridad y calidad de vida y seguridad humana, responsabilidad de proteger y demás, pasamos a lo económico, es decir, a la inversa de lo que hizo Europa. Y hasta ahora está empezando el proceso económico. Un montón de cosas que están funcionando, otras que no. Vamos a ver cómo evoluciona, pero de cualquier forma nos llevan kilómetros a los latinoamericanos en términos de integración regional. Y como les digo, esta Unión Africana hoy es miembro pleno del G20 al mismo nivel de la Unión Europea. Y eso nos demuestra que los procesos de integración funcionales tienen un impacto grande en el sistema internacional. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, quejas, comentarios, sugerencias. Nos quedan 2 minutos. Bien.
Leemos el comentario, la consulta de Edgar Andrés. Dice, profesor, con las recientes aproximaciones al continente africano, ¿podrían los mecanismos de integración latinoamericanos emular las buenas prácticas de la Unión Africana y consolidarse como un solo bloque? Por ejemplo, con la próxima reunión birregional de ministros de Relaciones Exteriores entre la CELAC y la Unión Africana. Edgar, mire, le voy a ser muy honesto. Si usted me pregunta si se pueden emular, claro que se pueden emular. Si sería deseable emularlos, habría que ver. Hay que hacer un análisis de cuál es la realidad de África frente a la realidad de América Latina. La pregunta es, ¿para América Latina la prioridad hoy es la seguridad o hay otras prioridades? Yo no sé, yo no estudio América Latina. Creo que eso sería importante. Ahora, lo que sí podemos aprender de África, que creo que ha sido el gran problema de la integración latinoamericana, es que ellos entendieron que juntos funcionan mejor que aparte. Y como lo entendieron, además se basaron en unos conceptos como el concepto de africanidad, el concepto de renacimiento africano, el concepto de panafricanismo, el concepto de negritud, para integrar a todo el continente independientemente de cuál sea su sistema y régimen político y además independientemente de la orientación política de los gobiernos. África se integra, no importa si usted es de derecha, de izquierda o de centro, y no importa que cambie el gobierno. Todo el mundo está montado en la integración. En América Latina no hemos podido superar las diferencias entre izquierda y derecha. No hablemos de Chávez y Uribe, no hablemos de Duque y Maduro, no hablemos de Bolsonaro y de Milei, no hablemos de, en fin, no hablemos de todo esto porque nos demuestra que en América Latina no hemos podido superar esas diferencias políticas que tenemos. Eh, y creo que ese ha sido el gran obstáculo. Que hay cosas que aprender, sí, indiscutiblemente. Que tenemos que mirar a África para un posible proceso de integración en América Latina, indiscutiblemente. Que habría que copiar, ahí sí hay que mirarlo con calma y mirar cuáles son nuestras prioridades y hacia dónde queremos ir nosotros y ellos qué nos pueden aportar en ese proceso. Camila. Gracias, profe. Quisiera saber si tiene un texto que nos recomiende, como que englobe como todo esto, porque pues es demasiado. Sí, hay un par de textos, hay unos míos y hay otros de otros autores. Si quieres, yo les mando, Gregorio, se lo mando a través de usted, ¿le parece? Sí, está bien. O yo lo mando a la Cancillería, a la Academia Diplomática y ahí verán cómo se los mandan, Ok. porque no sé cómo hacerlos llegar. Entendido, parece? profesor. Sí, Vale, señor. gracias. Eso, muy bien. María Paula, cuéntame. María Paula, ¿tienes habilitado el micrófono? Sí, gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Eh, cuéntamelo. Tengo dos preguntas puntuales. La primera es, se hacía como una diferencia entre los países que firmaron el AFTA, ¿cierto? Y los que Sí. lo ratificaron. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia entre firmar y ratificar. Y la Ya. segunda es que se hacía una mención especial, pues tú y una compañera sobre la influencia de Etiopía en cuanto a temas políticos en África. Entonces, ¿por qué es Sudáfrica la que la representa y no Etiopía? Ya. Mira, la primera, firmar y ratificar. Cuando tú firmas, cuando un tratado un país se adhiere a un tratado, ese tratado pasa por dos niveles. Primero se firma y después se ratifica. ¿Lo firma quién? El presidente. ¿Lo ratifica quién? El Parlamento o el Congreso. En algunos estados, en otros es al revés, no importa. Pero a lo que yo voy es que tiene que surtir dos efectos, dos procesos al interior de los estados. Firma y ratificación. Si tú firmas, pero no ratificas, no entra en vigor el tratado para ti, ¿vale? La no ratificación puede ser una decisión política de no ratificarlo para que no entre, pero muestro algo de interés al firmarlo, o puede ser un proceso que dentro del Estado toma tiempo, entonces entre la firma y la ratificación pasan algunos meses o incluso años para que surta el proceso. Ahora, la segunda. ¿Por qué Sudáfrica es la que representa si Etiopía tiene tanto poder? Porque Etiopía tiene poder, pero Sudáfrica también. Y económicamente, hasta el año pasado, Sudáfrica era la economía más grande de África. Hoy ya no, hoy es Nigeria.
pero a pesar de que Nigeria es más grande, la economía de Nigeria depende en un 90 y pico por ciento del petróleo. La de Sudáfrica está diversificada, tiene una influencia política mucho más grande, es mucho más estable, tiene reconocimiento internacional, cosa que ni Etiopía ni Nigeria tienen. Entonces el poder de Etiopía es realmente más en África que por fuera, mientras que el poder de Sudáfrica es tanto en África como por fuera, y ahí es donde tiene la gran diferencia, ¿vale? Listo, Antes de que se me profe, gracias. olvide, Camila, acabo de ponerles en el chat de aquí de Teams un enlace a un artículo que escribí con un colega que habla justamente de la Agencia de la Unión Africana que te puede parecer interesante mientras les mando más cosas al correo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo creo, ya no hay más manos arriba, Gregorio, creo que con eso terminamos. Sí, profesor, de verdad que agradecido por mostrarnos este panorama, esta visión del continente africano y de verdad que gracias. Muy, muy interesante todo. Vale, listo, perfecto. Muchísimas gracias entonces a ustedes por la invitación, Gregorio, a todos por la asistencia y por las preguntas y por el interés. Un gran abrazo y que tengan una muy feliz noche. Igual, feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.